Ah, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo nos ha tocado exponer sobre las soluciones a la contaminación industrial. Los integrantes se pueden visualizar acá. Bueno, primero hablaremos un poco de la introducción. Como sabemos, las industrias contaminan en diversos sistemas, el agua, el aire, el suelo. Y por este motivo, como he explicado antes, vamos a ver las posibles soluciones. Y al final vamos a escoger a dos empresas, a dos sectores para ver las soluciones específicas. Primero, el agua. El agua en la industria se contamina de diversas maneras, ya sea lavando sus productos, cambiando la temperatura del agua, descargando las aguas residuales generadas en los procesos, los microorganismos que consumen el oxígeno, haciendo que el agua se vuelva pantanosa, los metales pesados, el uso de pesticidas en la agricultura, haciendo que si el agua se lixiviza, llegue a las aguas freáticas o subterráneas y destruyéndolas completamente. Y la deforestación, que en este punto, que parece que no tiene nada que ver, en realidad sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, este es el lavado industrial que he mencionado antes de las frutas, y en la vegetación que he dicho de la deforestación, porque la deforestación influye en, la vegetación, disculpe, influye en el ciclo del agua. Cuando hay mucha lluvia, lo que hace el bosque o la vegetación absorbe parte del agua, haciendo que actúe como esponja y no se produzca bastante inundación o no se haya más agua de la habitual. Y si se desaparece esta parte importante del ciclo, se quitaría un factor y el agua no absorbería en épocas de lluvia. Aquí están las aguas residuales y la contaminación biológica. Por parte, por ejemplo, de las industrias tinteras de ropa. Las soluciones a cada uno de estos sería, primero, el lavado de productos, más regulación por parte de la OEF. En la contaminación térmica, la solución sería el depósito y tratamiento del agua, que lo que quiero decir es que primero, o sea, cuando una industria utiliza el agua para su lavado, lo que sea, lo que tiene que hacer es primero depositar el agua para que tratarla y luego hacer que su temperatura se ajuste al medio en donde lo van a depositar después, a la naturaleza, para que no influya en la biología ni en los vegetales, ya que los seres vivos de sangre fría son muy sensibles a estos tipos de cambios bruscos en temperatura del agua. Las aguas residuales como tratamiento eficaz de la industria. Contaminación biológica, el efecto germicida, que lo que quiere decir es que como las bacterias se comen el oxígeno del agua, haciendo que ésta se vuelva pantanosa, tiene que haber algo que las elimine o que inactive ese proceso, que puede ser el efecto germicida de, por ejemplo, la luz ultravioleta de las aguas. El otro sería el uso de pesticidas. El problema, la solución sería uso de agentes naturales. Aunque sabemos que los usos de pesticidas son más eficientes, los agentes naturales a largo plazo hacen un desarrollo sostenible mejor. Los metales pesados sería el tratamiento biológico avanzado, porque hay algunas bacterias y microorganismos que devoran a los metales pesados, ya sea el cromo, incluso el plástico, aunque no sea un metal pesado. Y la deforestación, que la solución sería, si se destruye uno, se plantan 10. Ah, hay un caso que desde los 14 años un chico plantó árboles y ya plantó árboles de ese día y toda su vida. Y ahorita ya hay una selva de 50.000 árboles. Y bueno, una reflexión sería que realmente se está cumpliendo esto. Y acá podemos ver la exposición anterior, lo que pasó en la industria petrolera. Bueno, voy a pasar a mi compañero. Ya, muchas gracias, Ronnie. Bueno, yo voy a hablar sobre las soluciones de la contaminación del aire producido por las industrias, pero antes daré una pequeña introducción sobre cómo lo contamina el aire. Bien, en la industria, el aire es contaminado de diversas maneras. Primero, es el humo que genera la industria. Dos, es la emisión de vapor de agua.
Tres es la emisión de dióxido de carbono. Cuarto es la emisión del metano. Quinto es la emisión del óxido de nitrógeno. Sexto es la emisión del ozono. Y por último, séptimo es la emisión del CFS o también clorofluorocarbonos. Ahora hablaré sobre las soluciones. Primero es regular el uso de insumos contaminantes con la finalidad de que no generen ese tipo de gases que contaminan el aire. Segundo es el cierre de industrias químicas con el fin de que no produzcan productos tóxicos que pueden generar daño en la salud porque se propaga por el aire. Tercero es la plantación de árboles u otro tipo de plantas con el fin de reducir la contaminación generada porque las plantas y los árboles ayudan a reducir eso. Cuarto es el evitar el uso de industria chimenea para ya no tener el problema del humo que genera en la industria que contamine. Por último es usar un mayor uso de la energía eléctrica en vez del carbón o petróleo, para no, porque el uso del carbón o el petróleo genera mayor contaminación. En cambio, la energía eléctrica nos ayuda, a- nos ayuda bastante para reducir eso. A continuación le paso a mi compañero. Ya. Yo hablaré sobre las soluciones para la contaminación en el suelo. Eh, Como sabemos, el suelo es un amortiguador y receptor de toda la contaminación que éste recibe, ¿no? Puede ser química, física, entre otras. Y aquí hemos encontrado algunas soluciones para esto. La primera sería tecnologías biológicas. Esto se refiere a que existen microorganismos que pueden ir en contra de estos contaminantes. Pero para seleccionar los microorganismos correctos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Uno, la temperatura del suelo. Dos, la cantidad de oxígeno. El pH que el suelo tiene y la biodegradabilidad que tienen los microorganismos. Luego de tener en cuenta estas consideraciones, se puede escoger el microorganismo adecuado para que contrarreste estos contaminantes. Luego, la segunda solución que encontramos es el arrastre con vapor. Esto consiste en inyectar en el suelo bajo 10 metros vapor caliente, lo cual hará que la temperatura elevada hará que emerja el aire junto con los contaminantes, haciendo que se separe el suelo. Luego tenemos el arrastre in situ con aire. Esto es la inyección de aire por presión. Tenemos el suelo y el aire va a ir en forma de U, haciendo que expulse los contaminantes. Luego tenemos la hidrólisis, que consiste en el choque de moléculas de agua con moléculas de estos contaminantes. Las moléculas de los contaminantes normalmente están en grupos y las moléculas de agua con ciertos contaminantes pueden hacer que estos se separen, haciendo que el daño que ocasionan ya no sea tan grande como el que lo hacen juntos, haciendo que se neutralicen. Y por último tenemos el lavado con agua, que es la inyección de pozos de agua que vierten agua en un área determinada, pero consiste, para que esto se realice, el suelo tiene que tener dos características. Tiene que ser permeable y debajo de este no pueden haber aguas subterráneas, ya que el agua va a ingresar y después se va a elevar. Al elevarse, va a elevarse con los contaminantes que existen en esa área. Pero para que ocurra esto no debe haber napa freática, ya que si el agua baja, va a bajar junto con los contaminantes y se va a contaminar el agua de abajo. Y a continuación podemos ver algunas imágenes de, de cómo los microorganismos, como las bacterias, combaten a los contaminantes, una imagen de la inyección de aire, y también ahí vemos una planta que es el lirio, que esta planta tiene una habilidad particular que es absorber metales pesados, y por ejemplo en lugares donde se encuentran estos elementos, la gente puede poner este tipo de plantas, los absorbe y luego de ser absorbidas las plantas pueden ser recicladas.
Bueno, eso sería todo por mi parte. A continuación, mi compañero. Muchas gracias por el pase. Yo quisiera hablar acerca de la contaminación en una zona especial, la industria minera. En este caso me refiero a la minería artesanal. Eh, la ubicación es en Chala, es una parte de Arequipa, en la zona norte, y en este caso voy a hablar acerca de dos zonas que son consideradas de alto riesgo tanto para la salud como para el ambiente, que son un área industrial, que son un área industrial del sector de La Aguadita y Chala Norte. Como podemos ver, en una imagen se presenta la situación en que se encontró este tipo de minería, minería artesanal, y por el otro lado tenemos un modelo conceptual de cómo es que avanza la contaminación hacia el océano, dado que esta zona de minería es en la costa, cerca a las playas. Siguiente, por favor. Bueno, bien, a continuación presentaré las siguientes soluciones. La primera solución que se planteó en este tipo de problemas fue el traslado y la reubicación de las instalaciones que presentan los quimbaletes. ¿Y qué son los quimbaletes? Bueno, los quimbaletes son unos hornos artesanales que se usan para la amalgamación del metal, en este caso el oro. Este tipo de amalgamación trae consecuencias, por ejemplo, el mercurio, que es muy nocivo para la salud. Por lo tanto, se recomienda que estas instalaciones eh, se reubiquen a sitios donde la población no las alcance, dado que el rango de amplitud del mercurio es muy elevada. Por consiguiente, la otra solución es la limpieza de esta área contaminada, ya que vamos a poder encontrar índices de arsénico, materiales pesados en el suelo e incluso material particulado que está en el aire, que es arrastrado por el viento hacia las demás comunidades. Eh, Otra solución sería un análisis rutinario acerca de la concentración de gases contaminantes o tóxicos en el agua potable. Esto puede ser regulado por el centro de salud diariamente para ver si la escala de contaminación se reduce porcentualmente cada día o si se requiere una mayor investigación analítica de los minerales tanto arsénico, mercurio, cadmio y plomo. Por otra parte, el gobierno, tanto el gobierno regional como la gerencia regional de energía y minas debe capacitar a los trabajadores de estas minas con tecnologías limpias y eficientes para que así no sufran de este tipo de problemas que pueden traer por consecuencias problemas en la salud al momento de la extracción de oro y demás minerales. Eh, Otra solución también sería llevar a cabo un ordenamiento territorial. ¿Esto qué quiere decir? Ordenar cada espacio, ¿no? Exclusivamente, por ejemplo, podemos poner una zona urbana, una zona de industria, una zona de agricultura, todo depende de la zona geográfica. En este caso, como es la costa, debe tener cuidado al no poner una industria cerca de la playa, ya que esta es un peligro para los mares. Ahora, bien, las soluciones pasivas son dos principalmente. Tanto el, los alcaldes, en este caso el del distrito de Chala, debe crear concientización a la población para explicar los problemas que causa este tipo de contaminación de metales, explicar claramente por qué no se debe realizar una minería en este tipo de lugar donde la población está relativamente cerca a esta empresa. Y por último, crear un comité organizacional para ver si estas normas se cumplen o no, dado que existe una ley, bueno, existe una gerencia, una gerencia de norma 006 2014 que explica que esta se debe cumplir, o si no habrá una multa. Por lo tanto, un comité de vigilancia sería lo ideal. Tanto así que incluso pueden participar las ONGs, que son organismos no gubernamentales, tanto como los organismos gubernamentales que tenemos en el país. Muchas gracias, sería todo por mi parte. Bueno, como todos sabemos, muchas industrias que quieren alcanzar el éxito deben centrarse básicamente pues, en obtener rentabilidad económica. Pero sin embargo, esto también no debe alejarlos de un compromiso social con la sociedad en sí también, pero sobre todo con el planeta. A continuación les voy a hablar de una empresa que en específico que brinda algunas soluciones para poder, para que en lo posible tratar de contaminar menos el planeta.
Se trata de la empresa multinacional P&G, que es una empresa dedicada al rubro de los bienes de consumo. Entre sus acciones para disminuir la contaminación destacan las siguientes, pues, por ejemplo, el uso renovable de fuentes de energía, como por ejemplo la planta Millennium, Irapuato, México. Esta es una planta que funciona 100% con energía eólica. También está que el 60% de su producción regional, es decir, latinoamericana, se realiza en plantas calificadas como operaciones con cero residuos a rellenos o vertederos sanitarios. Un ejemplo es que P&G Costa Rica redujo en un 99.5% su basura. El ahorro de más de 100 millones de litros de agua al año, gracias al uso ingenioso del vapor de agua para limpiar sobre todo equipos de producción, ¿no? Y también está el diseño de su afeitadora Gillette Venus, que emplea un 26% menos plástico en su fabricación. Bueno, pues eso sería todo, ¿no? Y dejándonos en claro, pues, ¿no? Que las empresas deben asumir un compromiso con el planeta, tratando de contaminar menos, para así tratar en lo posible de alargar la vida del planeta y beneficiar a toda la humanidad y todos los habitantes. Eso sería todo. Gracias por su atención.